Bien, como cada semana traemos un devocional, un hermoso devocional para nuestros amigos televidentes. Pues hoy vamos a hablar de la unidad o de la unidad que tienen las escrituras. Pues cuando el apóstol Juan, que vino a predicar el evangelio, vino a representar al Señor Jesucristo. Pues también asimismo nuestro Señor Jesucristo vino a representar a su Padre. Pues vamos a darle inicio en este hermoso día. Como cada viernes vamos a hacer una introducción con una oración, dándole gracias a Dios Todopoderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que moras en los cielos y que moras en la tierra. Pase a nosotros a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Pues hay una centralidad que tenemos que estar bien claro con las Sagradas Escrituras. Y las Escrituras no se puede leer el Antiguo Testamento, sino a la luz, el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Y ninguno se puede leer a la luz uno de otro. Pues ¿por qué? Porque el Señor, cuando viene aquí y comienza su ministerio público, hay tres informaciones que tenemos siempre que tener en cuenta. La triple información que viene a traer el Señor a través de su Santo Evangelio. Porque este Evangelio, cuando comenzamos en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, que es la predicación más larga que tiene nuestro Señor Jesucristo, y luego está la de el apóstol Pedro, pues nuestro Señor, empezando, nos dice lo que es el Evangelio a través del Antiguo Testamento, y siempre hace referencia a esto. Porque tenemos cada día que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo muchas veces a la luz de nuestro Señor, pero siempre no violando el aspecto literal, histórico, gramatical, que tenemos siempre que tomar en cuenta para nosotros leer las Sagradas Escrituras. Y este Señor que viene a nosotros a presentarnos a su majestad en los cielos, Juan vino primero y predicó, y él viene y nos representa a nuestro Señor, a enseñarnos una ética del reino mesiánico, para que nosotros sigamos ese orden. Y por eso cuando el Señor viene, entrando a Mateo, capítulo 4, versículo 17, leemos, y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor se refiere a eso, fíjense que Mateo, en el capítulo de Juan que viene a abrir camino al Señor, Juan predica el arrepentimiento a esos hombres que llegaron en un momento y se reunían con él en el río Jordán. Fíjense lo que comía un hombre que fue apartado para anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo viene a predicar el Evangelio, él comenzando su ministerio público, leemos Isaías 61. Y fíjense que dice Isaías 61, cuando el Señor abre el rollo, porque en esos tiempos no existía la Biblia que Gutenberg imprimió. Recuérdense que eran rollos, los escritos estaban en rollo, en estela, en tabla de piedra, pero esos pergaminos que escribían esos escribas, y abre el rollo nuestro Señor, dice, leyendo, en el capítulo Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió, Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, y publicar la libertad a los cautivos y los presos, aperturar de la cárcel. Qué interesante que el Señor, a darle inicio a su ministerio público, llega a la sinagoga de ellos, porque bien lo dice la palabra, llega a la sinagoga de ellos y en el Sabbat, y empieza y abre las Sagradas Escrituras. Y estos aspectos que tiene Mateo, en Mateo 4:17,
Mateo 5:2 y Mateo 8:1. Mateo 5:2 dice: abriendo su boca le enseñaba diciendo, bienaventurado, donde comienza el sermón del monte, que habla de la buenaventuranza. Pero ¿dónde viene la palabra buenaventuranza? En el Antiguo Testamento está muchas veces la palabra bienaventurados. Y el Señor viene y retoma la palabra, dándole una entrada para que sepan los hombres qué trae la buenaventuranza. Y abriendo su boca, vemos que en el capítulo 4 de Mateo, capítulo 17, y en su capítulo 5, versículo 2, viene a enseñar a unos hombres para que sigan el proyecto divino que se ha trazado de los siglos a los hombres. ¿A través de quién? Primero, el Señor se reunía con los apóstoles, con los profetas, hablando y rectificando lo que Él había dicho a través de los profetas en la ley y en el libro de los Salmos. Pues cuando se refiere a la ley, se refiere a la ley de Moisés. Pues, y cuando leemos el capítulo 8 de este mismo versículo, del mismo Mateo, dice aquí: y cuando descendió Jesús del monte, le seguían muchas personas, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, si quiere, puede limpiarme. Él sabía la autoridad que tenía nuestro Señor. ¿Qué le dice el enfermo? Si quiere, puede limpiarme. Y esto es muy importante que lo sabemos, que el Señor viene en esa triple información que viene, dice, a predicar, a enseñar y a sanar los enfermos. ¿Por qué a predicar? Porque las buenas noticias venían a través del representante de su majestad. Y luego viene a enseñar porque él tenía que preparar unos hombres para que esos hombres no dejaran esa zapata hecha de esa gran edificación, ese proyecto divino que existe desde los siglos. Porque dirán ustedes, bueno, el Señor, pero el Señor no tiene ni plan B, ni plan C, ni plan D. Todo es plan A, todo tiene un propósito. Y en otra ocasión hemos hablado de estos temas porque son muy importantes que conozcamos siempre el proyecto de nuestro Señor. Ese proyecto, ¿quién acaba ese proyecto? El proyecto lo acaba, es el Espíritu Santo, porque recuérdense que mi Señor, y bien sabemos que Él se fue y va a regresar. Él regresará, y dice en Hechos 1:21, porque fueron testigos presenciales de la ascensión del Señor, y Él volverá a buscar a su pueblo. Imagínense que todo esto que el Señor viene y muestra una ética que tenemos que llevar de una generación a otras, como lo estamos haciendo. Hay generaciones, ustedes saben, cada generación trae una situación, y esta generación últimamente es una generación muy perversa. Perdónenme el término, que es muy ácido o muy crudo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque últimamente vemos unos hechos que están aconteciendo que uno se sorprende. Y diríamos, sin exagerar, bueno, pero se está cumpliendo lo que dice este mismo libro. Recuérdense que Mateo era un libro modelo, porque Mateo, ¿qué está contando? Él está dando un aspecto teológico de lo que hizo nuestro Señor aquí en la tierra. Ese aspecto teológico vino a enseñar lo que es la fe. ¿Por quién viene la salvación? A través de la fe en Cristo Jesús. No cuestión de lógica, no cuestión que con la intención del escritor, nuestro hermano Mateo, viene, escribe el libro y hace una sinopsis de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esos hombres que anduvieron con el Señor, que fueron nombrados, autorizados, el Señor le dio un oficio y le dio un mandato, que luego lo vamos a leer ahora en Lucas 24, capítulo 44,
al 45 y al 46, cuando en el 46 él le dice a los hombres, adelantando el comentario de este devocional, entonces tenemos que tener bien claro que el Señor, ese plan que Él ha tenido desde el principio, ha traído a los hombres y comisionó unos hombres, retomando la línea que estaba explicando, comisionó unas personas, le dio una autoridad, le encargó enseñar lo que ellos aprendieron de Él, como Él vino y presentó a su Padre. Nunca el Señor, aquí cuando estuvo en la tierra, que sus atributos divinos nunca lo perdió, pero Él se abstuvo de utilizarlo para hacer la cosa en legítima defensa. Fíjense que el apóstol Pablo hace lo mismo. Él viene y presenta a Cristo. Pablo nunca se presentó a Él. Así tenemos que hacer nosotros, hijos de Dios. Nos encantan que nos estén llamando con títulos y nos pongan, decir, este ministro. Me encantan esas cosas. Pero nosotros tenemos que predicar a nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo uno de los mejores teólogos de la teología sistemática. Y luego está Juan Calvino. Y luego viene una reforma de lo que estábamos explicando la otra semana. La reforma reformista, que tiene más de 500 años. Y luego escribe una 95 tesis explicando ciertas cosas, ciertos principios, porque no es sola la iglesia, sino sola fide. Sola fide, sola escritura, solo por la fe, a través de lo que aprendemos en las escrituras, como el Señor Jesucristo comisionó a esa persona, es que llegamos a la fe en aquel que no miente, en aquel que es fiel a nosotros. Y nos vamos al capítulo, terminando aquí el primer bloque, seguimos aquí leyendo y nos vamos al capítulo 24 de Lucas, un evangelio que, como sabemos, era una sola obra literaria, Lucas y el que le sigue, que es Hechos de los Apóstoles. Y tenemos que tener en cuenta siempre que cuando leamos las Escrituras, enseñarla correctamente, como Pablo le dijo a Timoteo, corta con precisión. Y lee de aquí, no tenemos que estar diciendo nuestra palabra como cuando en la ley oral trataba de poner sus preceptos, su ley escrita. En reuniones ellos debatían un tema y entonces ponían eso como ley, invalidando la ley de Moisés. Por eso el Señor Jesucristo, aquí en el 24, versículo 44, habla bien claro de eso. Fíjense que el Señor, camino a Emaús, ¿qué le dice en el capítulo 24-25? Oh insensato, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, pero estaba escrito en el libro de Isaías. Si usted se busca Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 7, capítulo 12 y otros versículos, vemos todos los detalles que dan. Pero ¿qué decimos? Un segundito, Brian, para terminar de explicar esto. Un segundito, mister. Y aquí cuando leemos el 24-25, para concluir, dice aquí, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, enseñando, eso es mi propia cursiva, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. No estaba diciendo una cosa, él estaba diciendo, por eso le dijo tarde para hoy. Bueno, hermano, me gustaría, dándole gracias a Dios primero por permitirnos compartir otro viernes con ustedes, a través de este canal, su N16, nos pueden ver a través de las redes sociales. Mañana a partir de las 9 de la mañana nos pueden sintonizar nuevamente. 18, Claro, y 16, Altiz.
Y le damos las gracias al hermano Robert, como siempre, que aunque no esté sentado aquí, está en cabina, viendo el desarrollo de este devocional y de los deportes que se comunicó hace unos momentos mi amigo aquí. Entonces, le damos gracias en este momento, que pasen muy buena. Dios se les bendiga, Dios se les guarde. Y recuérdense, busquen la luz que alumbra el fondo. Busquen la luz que alumbra a todo hombre. Que Dios se les bendiga, Dios se les guarde. Hasta luego.